queremos compartir con ustedes este mensaje que Dios nos entregó en la semana. Por favor, tome su Biblia, vaya al Salmo 113. Salmo 113, versos 7 y 8. Gloria a Dios. Saludamos a todos los hermanos y hermanas que están a través de la internet. En el último tiempo han habido bastantes hermanos conectados ahí en la internet viendo casi el culto completo, y eso es una bendición. Amén. Así que saludamos a los hermanos de afuera de Santiago, los que son de Santiago, que deberían estar acá, nos los saludamos, le tiramos la oreja, porque algunos, claro, se quedan en la casa bien cómodos viendo el culto ahí sentado en el living. No se trata de eso, ya lo conversamos, los hermanos de acá tienen que estar acá en la casa del Señor, bendiciendo el nombre de Dios. No hay que dejar de congregarse. Bien, Salmo 113, versículos 7 y 8, compartimos la palabra de Dios en nombre de nuestro Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Dice así la palabra: Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Oramos. Soberano Dios, Señor, vamos a tu presencia en esta hora de la noche. Te damos gracias por esta linda asistencia de los hermanos. Dios mío, gracias porque tú has provocado, Señor, una vez más en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Estamos aquí porque te amamos y estamos aquí porque te necesitamos en nuestras vidas, Señor. Así como, Dios mío, cada día es agotador, cada día tenemos que trabajar en muchas cosas, Señor, y nos desgastamos. Necesitamos urgentemente ser renovados cada noche, y eso solamente lo conseguimos en tu presencia, porque tu palabra así lo declara, Señor, que tú das fuerza al que no tiene ninguna. Señor, bendice a tu pueblo esta noche. Glorifícate, Señor, en medio de los justos, de los santos, de los fieles, Señor. Que esta palabra pueda bendecir, Señor, a aquellos que están esta noche aquí y a aquellos que nos estarán escuchando y viendo a través de la internet. Que tu palabra, Dios mío, salga con poder, con virtud y con gloria para edificación de tu amada iglesia. Usa mi vida con poder y unción, Señor. Trata, amado Dios, en mi vida de manera especial esta noche. Señor, vacía mi mente, mi corazón de todo aquello que no glorifique tu nombre, Señor, y pon esa palabra sazonada en mi boca. Precioso Dios, reprendemos al diablo, echamos fuera toda presencia demoníaca, todo espíritu inmundo, toda pesadez, todo espíritu, Señor mío, de las tinieblas, lo echamos fuera, lo reprendemos en el nombre de Jesús y proclamamos bendición por esta tu palabra, y en el nombre precioso de Jesús nuestro Señor y Salvador. La iglesia dice amén y alaba al Señor con todo el corazón. Gloria a Dios, 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 gloria a su nombre. Bendito sea Dios, aleluya, gloria a Dios. Reciba su asiento, amado hermano. Bien, hemos leído este pasaje, estos 12 versos de este capítulo 113. La Reina Valera de 1909 dice que Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del estiércol. Quiero que se quede con esa versión, que es la más antigua. La versión actual dice: levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. Pero la versión más antigua dice: lo alza del estiércol. ¿Usted sabe lo que es el estiércol? Bueno, vamos a compartir este salmo, gloria a Dios. Y uno de los peores errores que a veces podemos cometer nosotros, y yo lo digo muchas veces, es anteponernos al mensaje. Decir: no, es que yo ya sé para dónde va la micro, ya lo conozco. Bueno, Dios también te conoce y Dios también me conoce. Amén. Lo importante es que disfrutemos de la palabra del Señor. Este es un salmo, es una invitación a alabar a Dios. Y aquel que lo escribió lo hace con insistencia. En el primer verso dice: alabad siervos de Jehová. Yo no sé cuántos de eso hay aquí esta noche. Dice: alabad el nombre de Jehová. Repite 2 veces, lo hace con insistencia, motiva, incita al pueblo a alabar a Dios. Nunca la alabanza estará de sobra, amado hermano. Nunca la alabanza estará de sobra. No sé si lo entiende eso o no. Por el contrario, siempre será bueno alabar a Dios. Y no solamente en la casa de Dios, en todo momento y en todo lugar,
Es bueno alabar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? La alabanza estará de continuo en mi boca, es decir, en mi trabajo. ¿Cuántos han aprendido a alabar a Dios en su trabajo? A ver, ¿cuántos aleluya? Hay momentos en los cuales los agarra el Señor, dicen gloria a Dios y dicen aleluya, dicen alabado sea el nombre de Dios. Para algunos esto puede ser locura, pero cuando uno está enamorado de Dios, cuando uno está tomado de Dios, cualquier lugar es propicio. Yo no sé cuánto han alabado a Dios aquí en la micro, por ejemplo, gloria a Dios. Yo lo he hecho, gloria al Señor. Ni hablar en el vehículo cuando va manejando solo y a veces hay una alabanza de fondo y usted comienza a sentir la presencia de Dios. Bueno, esta es una invitación a alabar a Dios. Y las razones las dan el contexto, gloria a Dios. Del verso 7 en adelante, de las razones por las cuales tenemos que alabar a Dios. Y en el verso 5 dice algo que me impresiona y me gusta mucho. ¿Quién como Jehová nuestro Dios? Sin duda no hay otro como Dios. Dice que se sienta en las alturas, en el tercer cielo, porque ahí está la morada de Dios. Amén. Allá en la luz inaccesible, gloria a Dios. Allá en la hermosura de la santidad, allá está sentado el Señor. Dice que se sienta en las alturas y dice, mire, el verso 6, que se humilla a mirar, gloria a Dios, en el cielo y en la tierra. Mire lo que dice el salmista. Dios se humilla a mirar lo que hay en el cielo. Eso habla del segundo cielo, el tercer cielo y el primer cielo. Y más abajo aún, en la tierra. Porque Dios perfectamente podría contemplar la hermosura de su santidad y estar con sus criaturas y gozarse y recibir alabanza y adoración a cada instante, a cada momento. Pero el salmista dice que Dios se humilla. Este Dios 3 veces santo, este Dios terrible, este Dios poderoso, este Dios maravilloso, este Dios creador del cielo, de la tierra, de todas las cosas, gloria a Dios, se humilla en mirar, gloria a Dios, hacia la tierra. Aunque al principio Dios había alegrado y gozado y encontró que todo lo que había hecho era bueno en gran manera, sabemos después que a causa de la desobediencia del hombre, la tierra es maldita, es anatema, está reservada para juicio, para ser destruida. Y también el pecado entró al mundo. Por lo tanto ya no es un lugar grato en el cual Dios pueda mirar o andar o revelarse o mostrarse, porque Dios es santo y a Dios le gusta habitar en la santidad. Amén. Bueno, Dios es así. Dentro de su amor, su gracia, su misericordia, Dios se humilla y nos mira. Ni hablar de lo que dice Filipenses acerca de lo que hizo Cristo, que se humilló hasta lo sumo, que siendo igual a Dios no echó, verdad, aleluya, eso como cosa que aferrarse, sino que se despojó, humillándose hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, Dios se ha humillado muchas veces, pero se ha humillado por causa suya y por causa mía. En el fondo, la humillación de Dios tiene una razón: el amor que sobrepasa todo entendimiento. Usted y yo no podemos entender todavía el amor de Dios. Nos gozamos ahora, disfrutamos del amor de Dios, pero no lo podemos entender en su capacidad plena, gloria a Dios, porque nosotros somos finitos y el amor de Dios sobrepasa todo, gloria a Dios, el espacio, la altura, la anchura, todo, gloria a Dios. El asunto es que por amor Dios decide humillarse y mirar a los cielos y mirar la tierra, y no solo mirarlo, sino que aún mucho más se humilla para descender y estar entre los hombres pecadores. Entonces se dice que este salmo es una oda a la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es el don inmerecido, el regalo inmerecido. Muchas veces nosotros asociamos solamente el don de la gracia de Dios a lo que es la salvación, pero Dios nos ha dado muchas cosas de regalo sin merecerlas, gloria a Dios. No solamente la salvación, todo lo que somos, lo que tenemos, lo que poseemos, Dios nos ha entregado por la gracia, por amor, por misericordia, sin merecerlo. Por lo tanto, entonces este salmo es una oda a la gracia de Dios, al favor inmerecido. Este salmo es especial porque revela el trato de Dios con el ser humano, que Dios toma, gloria a Dios, lo más vil y de aquello que no tiene ningún valor, gloria a Dios, en el mundo, para reducir, escuche bien, a los habitantes del mundo que se creen algo. Dios toma de lo más vil, de lo más despreciado, de lo que no sirve del mundo, lo toma Dios, lo hace suyo
Y lo hace para avergonzar a aquellos que viven en este mundo y se creen algo: los jactanciosos, los orgullosos, los soberbios, los altivos, aquellos que se justifican a sí mismos y no reconocen su incapacidad, no reconocen su condición de pecado y de muerte. Estamos aquí. En 1 Corintios, gloria a Dios, capítulo 1, verso 27, yo creo que el apóstol Pablo tenía este salmo en mente cuando, gloria a Dios, escribe esto: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Es tremendo el Señor. Dice el verso 29 de 1 Corintios capítulo 1: a fin de que nadie, escuche bien, se jacte en su presencia. Es decir, Dios escogió lo más vil, lo despreciado, lo que no servía del mundo, para avergonzar a los sabios y a los que se creen algo. Pero en segundo lugar, Dios escogió lo vil, lo despreciado del mundo, para que aquellos que llegan a estar en su presencia, ninguno pueda jactarse delante de Él. Es decir, ninguno pueda decir: yo estoy aquí porque me lo merezco, yo estoy aquí porque yo lo valía, yo estoy aquí porque yo era sabio, yo era inteligente, yo estoy aquí porque, aleluya, tenía mis capacidades. No, nada de eso. Pablo dice claramente: nosotros somos lo vil y lo despreciado del mundo, el desecho del mundo. Pero Dios nos llamó, hermano, para que en su presencia nosotros le demos gloria, le demos alabanza, reconozcamos su amor, reconozcamos su gracia, reconozcamos su misericordia, reconozcamos su bondad, su generosidad, su piedad para con nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Solamente en un acto de amor, de bondad inexplicable para nosotros. Porque alguien puede explicar aquí el amor de Dios, alguien puede razonar con Dios, alguien puede entender la mente de Dios. Simplemente Dios en un acto de bondad, de amor, de misericordia, elige lo que el mundo desecha y menosprecia. ¿No sé si entendió eso o no? Amén. Solo un acto de bondad, la misericordia. Dios elige lo que el mundo desecha, lo que el mundo menosprecia, y lo hace suyo. Yo le aseguro que por mucho amor que usted tenga, usted no haría un acto como el que hace Dios, porque este es un atributo solo de Dios. Él es compasivo, Él es misericordioso, Él es bondadoso. ¿Cuántos dicen amén? Alguien dijo por ahí: Dios eligió una piedra tosca y sin valor para extraer de ella un diamante. Hay muchas cosas en este mundo que parecen desechos, que parecen sin valor, y sin duda lo son para el mundo, porque para Dios toda alma tiene un valor, toda persona tiene un valor. Nosotros tendemos a desechar a la gente de acuerdo a la vida que lleva, de acuerdo a su condición. Estamos así, pero Dios no es así. Todo el mundo es de valor para Dios. Por eso Juan 3 dice que envía a su Hijo a morir por todo el mundo, para que todo aquel que en Él creyese no se pierda, mas tenga la vida eterna. Escuche, a través de las Escrituras nosotros llegamos a conocer algo de Dios. ¿Y por qué digo algo? Porque nadie puede conocer a Dios totalmente. Por eso ningún predicador, por muy sabio, por muy maestro que sea, puede decir: yo ya conozco a Dios, yo ya sé todo lo de Dios. Es imposible. No se puede. ¿Por qué? Lea Romanos capítulo 1. Todo lo que sabemos de Dios es porque Dios lo ha dado a conocer y lo ha revelado. Pero hay muchas cosas de Dios que Él no nos ha revelado, que no sabemos, que no conocemos, aleluya, y que serán reveladas cuando estemos allá arriba en el cielo. Es lo que dice el apóstol Pablo: yo vi cosas y oí cosas que no me son dadas a conocer. No se me permite revelarlas, porque están reservadas para los justos, para los santos. Aleluya. Mire, nosotros hemos conocido muchas cosas de Dios y son buenas, son extraordinarias, son maravillosas. Imagínense las que están allá arriba reservadas para los fieles, para los justos, para los santos, para los que se esfuerzan. Aleluya. Bien,
Dios hace suyo entonces lo que el mundo desecha. Solo en su mente está la razón de por qué elige este tipo de personas. Personas que, por cierto, de acuerdo a este salmo, las encuentra en el muladar, en el estiércol. Amén. Suena fuerte la palabra. Bueno, el muladar es un lugar donde se echaba la basura, pero también se echaba la defeca. Amén. Por eso la versión antigua habla de estiércol. De ahí nos tomó el Señor. Amén. Imagínense entonces, no solo Dios se humilló a mirar los cielos y la tierra, sino que se humilló mucho más. Te vio a ti y a mí en el basurero, en medio de la basura y el estiércol, y extendió su brazo de misericordia. Amén. Quizás soportando el olor a muerte, el olor a estiércol, el olor a podrido, aleluya, siendo Él 3 veces santo, habitando en la hermosura de la santidad. Hermano, estando en un lugar donde, aleluya, se huele bien, donde hay aromas celestiales, aleluya. Este Dios santo se inclinó y extendió su brazo de amor, de misericordia, y de ahí te levantó y de ahí me levantó, aleluya. A veces, hermano, gloria a Dios, es bueno recordar de donde el Señor nos sacó. Y puede que esta noche haya alguna persona que no conoce al Señor también, y es bueno que sepa cuál es la condición del ser humano. Este salmo, gloria a Dios, se basa en 3 preguntas. Amén. Y de acuerdo a la respuesta a esas 3 preguntas, se supone que la gente que entienda esto tiene que servir a Dios y tiene que alabar a Dios con gozo y con alegría. Entonces veremos, aleluya, estas 3 preguntas. De acuerdo al texto que yo les he leído, gloria a Dios, y lo repasamos. Dice: Él levanta del polvo al pobre. ¿De dónde levanta al pobre? Del polvo, primero. Y al menesteroso alza del muladar. Dice: para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. La primera pregunta, si este salmo es una oda a la gracia, al amor, a la bondad, a la misericordia de Dios, la primera pregunta que tenemos que hacernos, si este es un salmo que trata o habla del trato de Dios con los hombres, de cómo Dios extiende su amor, su gracia y misericordia hacia los hombres, hacia el género humano, hombres y mujeres, la primera pregunta es: ¿dónde encuentra Dios al ser humano? La primera pregunta, ¿dónde lo encuentra? De acuerdo al verso 7, a algunos los encontró en el polvo, esto es, a los pobres, porque hace distinción entre el pobre y el menesteroso. No es lo mismo pobre y menesteroso. Nosotros tendemos a juntar todo, pero no es así. De acuerdo al contexto bíblico, uno es el pobre y otro es el menesteroso, y vamos a verlo. Primero, dice que encuentra a algunos, los encontró en el polvo, esto es, a los pobres, y a otros en el muladar o en el estiércol, esto es, al menesteroso. Bien, primero, al pobre lo encuentra en el polvo. Según este texto, implica que estas personas estaban en la categoría más baja de la sociedad, los pobres. Pero este texto, más que hablar de una condición económica miserable, paupérrima, habla en el sentido espiritual. Y esto tenemos que hacer una aclaración, porque a veces también nosotros caemos en el error de comparar pobreza con juicio, ¿o no? ¿Qué es lo que hacían los fariseos? Cuando veían a alguna persona del pueblo que era pobre, decían que la mano de Dios estaba sobre esa persona, por eso estaba pobre, ¿o no? Pero hay que tener mucho cuidado con eso. Y yo abro un paréntesis, ¿por qué? Porque hay muchos personajes bíblicos que tuvieron muchas riquezas y Dios redujo sus riquezas a la nada misma, los empobreció económicamente, los empobreció. El claro ejemplo del apóstol Pablo y de otros tantos que tenían bienes, que tenían una estirpe especial, tenían cierto nivel económico especial en la sociedad, tenían su lugar, y Dios les quitó todo, gloria a Dios, los empobreció económicamente, pero los enriqueció espiritualmente. Entonces muchos de estos personajes bíblicos se convirtieron en pobres económicamente, pero en ricos espiritualmente.
Por eso Charles Spurgeon en uno de sus mensajes dice, gloria a Dios, que estos, siendo pobres económicamente y faltándoles el pan muchas veces, ellos alimentaron multitudes con el pan celestial. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Entonces, en este contexto, cuando se está hablando tanto del pobre como del menesteroso, más que de hablar de una condición física, económica, está hablando de una situación espiritual. ¿Estamos aquí? No solamente era pobre socialmente, económicamente, sino que era pobre espiritualmente. Gloria a Dios. Bien, aclarado este punto, porque nosotros tampoco nunca caigamos en el error, porque si puede haber algún hermano de humilde condición en medio nuestro, no podemos decir es que este hermano algo tiene, por eso Dios no lo prospera. Cuidado con eso. Dios trabaja no con todos iguales. Hay promesas que no nos va a faltar, hermano. Aleluya, el pan en nuestro hogar, en nuestra mesa. Joven fui, dice el rey David, ahora soy más viejo, pero nunca he visto un justo desamparado y su simiente que mendigue pan. Dios nos promete sustentarnos de lo necesario. Con algunos Dios a algunos le da más, pero ese es un trato del amor, la bondad de Dios. A otros le quita más. Entonces no podemos caer nosotros en juzgar de esa manera. Bien, volvamos al texto. Bien, entonces, gloria a Dios, este hombre tenía una pobreza física, económica, pero también espiritual. Quiero que entienda también que el aspecto económico no es el que importa mayormente, sino el espiritual. Porque hay mucha gente que todo lo lleva al plano material, todo gira en torno a lo material. Escuche, lo material no es lo más importante. ¿De qué sirve lo material? Por supuesto que sirve. Por supuesto que es útil, pero no es lo principal. No es lo más importante. Lo más importante es lo espiritual. Bien, él entonces levanta del polvo al pobre, del hebreo dal. El que se ha empobrecido, dice, por enfermedad. El texto original, cuando habla de pobre, esa palabra pobre en el hebreo es dal. Y esa palabra se empleaba a aquellos que se empobrecían por enfermedad o por reveses que tenían en la vida. Es decir, no eran personas que buscaban irresponsablemente el ser pobres, sino que eran pobres a causa de las situaciones de la vida, por los reveses de la vida. Nadie aquí está libre de que pronto se declare una enfermedad, y una enfermedad terminal, que no solamente lo va a consumir y se lo va a llevar a la muerte, sino que también lo va a dejar pobre económicamente. Gloria a Dios. Entonces, cuando se refiere a pobre, se refiere entonces a alguien que por enfermedad o reveses de la fortuna o de la vida ha llegado a esa condición. Y la gente que llegaba a esa condición de pobreza, de miseria, enfermo, quizás llenos de deuda, quizás llenos de problemas, de conflicto, agréguele el problema espiritual. Porque cuando hay miseria física, económica, también la gente suele a decaerse, a deprimirse, ¿o no? Algunos optan por el suicidio, otros se enferman, etcétera. Bien, los pobres en esa época, entonces, ¿qué es lo que hacían? Dice la escritura y la historia bíblica que por lo general se sentaban en el polvo o en ceniza a llorar su miseria. Job, capítulo 2, verso 8, declara que estaba sentado sobre ceniza, rascándose con un tiesto la sarna que tenía en todo el cuerpo. ¿Dónde estaba sentado Job? En cenizas, en polvo. ¿Por qué? Porque Job había quedado en la ruina total. Ahora le pregunto, ¿Job había buscado él la ruina? ¿Fue irresponsable? No. Sabemos que hubo un trato de Dios ahí. Gloria al Señor. Pero Job, para expresar entonces su dolor, su miseria, su pobreza, se sentaba entonces en la ceniza, gloria a Dios, como queriendo decir, ya no hay nada más después de esto. Es decir, ya he tocado fondo. Era un acto entonces, gloria a Dios, que se hacía, gloria a Dios, para que las demás personas también tuvieran misericordia de ellos. Bien, en el sentido espiritual,
Job y los pobres en esta condición espiritualmente estaban en luto, en amargura y en dolor a causa de sus miserias. No conozco a nadie que esté alegre, que esté contento al estar bajo la miseria absoluta, bajo la pobreza absoluta. No existe tal persona. Por el contrario, cuando alguien topa fondo, cuando alguien llega a la miseria, a la frustración, a las deudas, esa persona entra espiritualmente en un estado de luto, de depresión, de amargura, de tristeza. ¿Cuántos matrimonios se han destruido por el aspecto económico, por la enfermedad? ¿Cuántas familias se han destruido? ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres han enfermado de depresión porque no han podido salir de su miseria y han terminado muriendo depresivos? El mundo, la sociedad de alguna manera está así. Hoy día estamos llenos de gente enlutada de alma y enlutada de espíritu. Una pobreza, una miseria espiritual terrible. Hoy día, aleluya, hay mucha gente que está sentada sobre ceniza y sobre el polvo. Quizás ellos no se dan cuenta, no lo saben, pero así es, porque son miserables. Porque mi Biblia dice que el hombre que no tiene a Dios es un pobre, es un miserable y es un desventurado. Aleluya. Entonces esta palabra y este salmo nos da una biografía o una radiografía, mejor dicho, de cómo es la condición del ser humano. Hay un grupo de hombres, de mujeres que está sentado sobre el polvo, sobre la ceniza, miserables espiritualmente, arruinados espiritualmente. Así estaba usted, así estaba yo, sentado sobre ceniza, sentado sobre el polvo, llorando mis miserias, aleluya, queriendo acabar pronto con mi vida, aleluya, queriendo solucionar los problemas, pero era imposible. Y así estaba yo, rascándome, aleluya, gloria al Señor, la sarna, aleluya, y la lepra que tenía, aleluya. Pero bendito día aquel que el Señor se acercó a mi vida y extendió su mano y vio mi miseria y vio mi pobreza y vio, aleluya, mi luto y me sacó de ese lugar, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Si es para Dios ese aplauso, déselo con ganas. Tenemos entonces un grupo, al pobre. Examinemos ahora el menesteroso. Menesteroso del hebreo ebión. La palabra alza del mudar, este texto quiere decir que lo levanta de la basura sobre lo que estaba sentado. Cuando se refiere a que Dios levanta a alguien, si Dios lo levantó del muladar, esa expresión en el texto original quiere decir que Dios lo levanta de donde estaba sentado. ¿Y en dónde estaba sentado este menesteroso? Estaba sentado en el muladar. Ya dijimos que el muladar en el texto original era estiércol. ¿Se ve usted sentado en estiércol? Pareciera una radiografía un poco fuerte, asquerosa. Usted dirá, yo no estaba así cuando llegué al Señor, yo nunca me he sentado sobre estiércol. La única manera o la única vez cuando voy al baño, dicen algunos. Pero gloria a Dios, así como el pobre se sentaba en ceniza y en polvo, habían otros, los menesterosos, que se sentaban sobre la basura y el estiércol. Por eso decimos que este texto tiene un sentido, una connotación más espiritual que física, porque está hablando de la gracia de Dios. Dios no vino a sacar al hombre del polvo de la tierra. Dios vino a hacer mucho más por el hombre, ¿o no? Bien, la palabra muladar entonces expresa la idea de un lugar sucio e inmundo, en donde se botaba la basura y el estiércol. En el sentido espiritual, esto da a entender que estábamos sentados sobre lo más sucio y asqueroso de este mundo. En el sentido espiritual, da a entender que usted y yo estábamos sentados, y digo estábamos porque Dios ya nos levantó de ese lugar. Estábamos sentados, aleluya, en lo más asqueroso, en lo más vil, en lo más sucio de este mundo, gloria a Dios. Eso habla claramente del pecado, de la inmundicia
en la cual nos encontrábamos. Que para Dios el pecado es como estiércol, es basura. Por eso la Biblia dice que usted y yo, antes de conocer al Señor, teníamos olor a muerte. Amén. Por eso Isaías dice que el hombre en su propia justicia es como una llaga podrida, es algo fétido, es hediondo. Aleluya. Para Dios el pecado es como el estiércol, es como basura. Y ahí estábamos sentados usted y yo sobre el estiércol del pecado, aleluya. Sobre, aleluya, la basura misma, gloria a Dios. La pregunta es, ¿a dónde lo encontró Dios a usted? ¿Lo encontró sobre ceniza, sobre polvo o sobre el muladar, sobre estiércol? ¿Dónde lo encontró? Porque aquí habla de dos tipos. Algunos dirán, pastor, me encontró un rato en el polvo y un rato en el estiércol, o en ambos. Yo creo que Dios lo encontró en ambos. Amén. Quizás no sentados, pero quizás sí con nuestra cabeza llena de ceniza y polvo y sentados sobre el estiércol de este mundo. Sin duda, la ceniza, el polvo o el estiércol, el muladar, no es un lugar para que un ser humano pueda estar. Dios no hizo al hombre para que el hombre viviese en esos lugares horribles y terribles. La gente que vivía como pobre o como menesteroso, ellos se sentían el desecho del mundo, el desecho de la sociedad. Quiero que entienda esto. Ellos se sentían el desecho del mundo, el desecho de la sociedad. Todo el mundo los menospreciaba. Todo el mundo estaba mal por la condición en la cual estaba. Todo el mundo. Amén. Ellos se sentían entonces, con justa razón, lo vil, lo más desechado del mundo. Agréguele entonces a su miserable condición el tema emocional. Es decir, ellos ya habían perdido todo afecto, todo cariño, toda expresión de amor. Yo no sé si alguna vez usted se ha sentido desechado. No hay cosa más triste que sentirse desechado. No hay cosa más terrible que sentirse desechado, gloria a Dios. Así estaban estos hombres, gloria a Dios. Quizás en algún momento usted y yo nos sentimos igual en el mundo, desechados por todos. Quizás nuestra madre nos amaba, nuestro padre también, a su manera. Pero de alguna manera nosotros, a pesar de tener el amor, el cariño de los padres, nos sentíamos el desecho del mundo. Sentíamos que nuestra vida no servía para nada y no valía absolutamente nada. Esa es la razón por la cual muchos se suicidan. Muchos, ¿verdad?, se enferman con enfermedades psicológicas. Porque no logran amarse a sí mismos. Porque se sienten el desecho, que no le importan a nadie, que nadie se interesa por ellos, que nadie los ama, que nadie los quiere, que nadie los toma en cuenta. Gloria a Dios. Así, gloria a Dios, estaban estos hombres. Pero gloria a Dios que el Señor los tomó en cuenta. Gloria a Dios que el Señor, ¿verdad?, los tenía en mente. Gloria a Dios. Al igual que a usted y al igual que a mí. Usted no sabe cuánta gente llega herida a la iglesia, llega herida a la casa del Señor. Amén. No amándose a sí mismo, teniendo quizás un muy poco concepto de sí mismo en cuanto al amor, en cuanto, aleluya, a lo fraternal, en cuanto a los valores. ¿Por qué? Porque todavía se han sentido como el desecho del mundo. Se han sentido como instrumentos nada más de otras personas. Pero no se sienten amadas, ni respetadas, ni queridas. No sienten que le importan a alguien. ¿Cuántas veces escuchamos a muchas mujeres quejarse? Yo no te intereso, no te importo, me utilizáis nada más. Pero aleluya, no siento cariño, me siento un instrumento, como desecho, como alguien que alguien toma y luego tira. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso yo digo, gloria a Dios, que este salmo es el salmo mío. Y puede ser el salmo suyo, si usted ha logrado entender, aleluya, lo que estamos hablando.
Porque usted dirá, yo no estaba ni en el estiércol y no estaba ni en el polvo. Mentira, estoy hablando espiritualmente. Usted estaba, sea en el polvo o en el estiércol. Usted y yo éramos desechos del mundo, queramos aceptarlo o no, aleluya. Eso éramos. Entonces ya hemos respondido a la primera pregunta. ¿Dónde los encuentra Dios? A algunos en el polvo y a otros en el estiércol. La segunda pregunta, ¿cómo levanta, aleluya, Dios al pobre y al menesteroso? Porque la Biblia dice que Dios lo levanta. Levanta al pobre del polvo y levanta al menesteroso del estiércol. La Biblia es clara en mencionar que Cristo vino a salvar y a buscar, ¿qué cosa? Lo que estaba perdido. Lucas 19:10. Es decir, Dios se revela al pecador y necesitado. Y cuando el pecador reconoce su condición, escuche bien, y reconoce que si Dios no hace algo en su vida, morirá en esa condición miserable. Pero cuando ese pecador cree y acepta al Señor y se rinde a Él, en ese momento, en ese preciso momento, entonces los brazos de amor y de misericordia de Dios le toman y le levantan. Solo en ese momento el Espíritu Santo de Dios comienza a levantar al hombre y lo hace una nueva criatura. ¿Cómo lo levanta Dios al hombre? A través del llamado amoroso y tierno que Él nos hace, aleluya. Vengan a mí todos los cargados y trabajados, que yo os haré descansar. ¿Cómo Dios levanta al hombre? Llamándolo al arrepentimiento. Y gloria a Dios que el hombre pueda responder al llamado de Dios y permitirle a Dios que Dios extienda su brazo y lo levante de esa condición miserable. Le haré una pregunta. ¿Recuerda usted cuándo Dios lo levantó a usted? Hay gente que dice, pastor, a mí me da pena porque yo no era malo en el mundo, no le hacía mal a nadie, entonces yo no tengo un gran testimonio. Escucho que hay hermanos que eran drogadictos, otros delincuentes, otros eran choros y otros se creían choros. Y tremendos testimonios, y yo nada, por el contrario, mi señora me mandaba. Bueno, ahí tiene un testimonio ya, no. Entonces yo no era tan malo. No era tan malo. Ese es el mal concepto que a veces tenemos. Hay algunos que tienen un tremendo testimonio y dicen, no, es que yo era malo. Pero al final, hermano, este asunto, por eso hay gente que dice, pastor, ¿y escuchó el testimonio de fulano de tal? Yo con el mío me basta. Porque escuchar a otros bandidos y uno no sabe si son ciertos o no. Pero al final hay testimonio, hay gente que le encanta el testimonio. Oh, tremendo, claro. Los testimonios a veces nos permiten glorificar mucho más a Dios. Pero al final de cuentas, al drogadicto, al delincuente, al que era requete contra malo, a ese que asaltaba hasta las abuelitas, ese también estaba sentado en el estiércol y en el polvo. No sé si me está entendiendo. Ese era un pobre, un miserable, un desventurado, al igual que aquel que se creía que quizás no tenía un gran testimonio. No, su condición espiritual era miserable, pobre, desventurada. Por lo tanto, gloria al Señor. Aquí hay a uno solo, aquí hay que darle la gloria. Amén, tenemos un testimonio viviente. Usted y yo, cada uno somos la obra de la gracia, del amor, de la bondad de Dios. Por eso tenemos que alabar su nombre, aleluya. Aleluya. Solamente Dios puede levantarnos cuando hemos creído en Él. No hay otra manera. Para que el pobre salga de su pobreza y para que el menesteroso salga del estiércol, tiene que recibir a Cristo como Señor y Salvador. Por eso decíamos, si hay alguien nuevo, tiene que entenderlo. Su vida seguirá siendo una vida miserable si no acepta a Cristo. La única manera es recibiendo a Cristo, recibiendo la ayuda de Dios. Porque esto es increíble. Hay gente que está en el estiércol, sentado en el estiércol, y usted le ofrece ayudarle y dice, no, déjeme aquí nomás. Porque en el fondo eso es. Cuando usted le predica a un pecador y ese pecador no quiere venir a Cristo, está diciendo, no, déjeme aquí, si yo estoy cómodo aquí. Pero gloria a Dios por aquellos que, ¿verdad?, recibieron a Cristo el Señor y salieron de esa condición, de ese lugar terrible.
Tercera pregunta. Ya vimos cómo Dios levanta al pobre. Solamente a través de su llamado y que el pecador se convierte y se arrepienta, viene el Señor y lo levanta y el Espíritu Santo lo cambia, lo transforma. Tercera pregunta. ¿Dónde los pone Dios a aquellos que los levanta? Amén. Dice, para hacerlos sentar con los príncipes. Este texto está tomado, este pasaje está tomado también de 1 de Samuel capítulo 2 verso 8, que dice 1 de Samuel. Dice que Dios levanta del polvo al pobre, del muladar levanta al necesitado para hacerlos, escuche bien, sentar con los príncipes y ponga atención, y heredar un sitio de honor. Dice, pues las columnas de la tierra son del Señor y sobre ellas ha colocado el mundo. Samuel está hablando de la grandeza, del poder y la misericordia de Dios. Y dentro de ese contexto Samuel entonces toma esta frase, esta palabra, que Dios levanta al pobre y al menesteroso y lo hace sentar con los príncipes. Pero me gusta lo que añade Samuel. Dice, y heredar un sitio de honor. Gloria a Dios. Esto es bueno, gloria al Señor. Entonces, gloria a Dios, los príncipes del pueblo eran los más importantes. Por lo general las tribus, ¿verdad?, tenían un príncipe, un líder. Y esos líderes eran honrados, eran reverenciados, eran reconocidos, tenían regalías, tenían privilegios que nadie más tenía. Cuando se reunían los príncipes, es decir, los líderes de cada tribu, yo creo que hacían buenas comilonas, lo pasaban bien. Eran los príncipes, los más queridos, los más destacados. ¿Qué es lo que hace Dios entonces? Toma al pobre, al desechado, al menesteroso y lo hace sentar junto con los príncipes, es decir, lo lleva al lugar de reunión donde están los príncipes. Es como si a usted el día de mañana lo invitaran a una cena presidencial. Usted estaría terriblemente urgido, no sabría qué tenedor usar, qué cuchillo, qué hacer con todo eso. Gloria a Dios. Entonces, gloria a Dios, los príncipes del pueblo eran aquellos más importantes, los que ocupaban lugares de privilegio y de honra. Dios ya tenía un pueblo para sí y era Israel, ¿sí o no? Pero Dios se compadeció de aquellos que no eran de su pueblo. Él nos miró con amor y con misericordia y nos sacó de nuestra condición y nos unió a los de su pueblo. Aquí está hablando, esto es extraordinario. Usted y yo éramos parte del pueblo de Dios, éramos gentiles, mundanos y paganos. Teníamos el infierno sobre nosotros, ya olíamos a azufre. Dios ya tenía a su pueblo, tenía a sus príncipes, tenía a sus hijos. Pero Dios nos miró con amor y misericordia. No siendo su pueblo, nos llamó y nos unió y nos hizo sentar ahora con los príncipes de su pueblo. Es decir, Dios no hizo distinción con nosotros. Dios no dijo los gentiles estarán acá y los judíos estarán acá. No, porque yo tengo un trato especial con esto. No, Dios no hace excepción de personas. Dios dijo, he salvado a estos, los juntaré con estos que ya los tengo en mi mano. Aleluya. Y nos hizo sentar con los príncipes de su pueblo. Por eso Pablo dice que nosotros somos el Israel espiritual de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces Pablo dice que ya no hay diferencia entre judío, entre griego, gentil. Para Dios somos todos iguales, somos uno. Usted y yo somos uno más del pueblo de Dios. Por eso también la Biblia dice, acerquémonos pues, aleluya, como pueblo de Dios, a la multitud de millares de ángeles para alabar el nombre del Señor. Somos parte del cuerpo de Cristo. Somos la novia, somos la esposa del Cordero, somos la amada iglesia del Señor Jesucristo. Somos el pueblo de Dios, somos la nación santa. Aleluya. Escuche, pero me gozo en esto. Le haré una pregunta. ¿Dónde está el muladar y el polvo? ¿Dónde están? ¿Dónde se encuentra el muladar y el polvo, la ceniza? En la tierra. Pero mi Biblia dice que Dios levanta, lo saca de ahí. ¿Se da cuenta que esto tiene una doble referencia? Primero habla
de que Dios, siendo impíos y gentiles, Dios nos sacó para unirnos a los príncipes de su pueblo. Pero hay más en esto, gloria al Señor. No hay más de esto, gloria a Dios. Efesios capítulo 2, verso 6. Léalo por favor, y una vez que lo lea, si usted tiene un corazón agradecido, péguese una aleluya. Efesios capítulo 2, verso 6. Recuerde que Samuel dice que Dios nos hace heredar un sitio de honor. Dice así Efesios 2:6: y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar con Él, aleluya, en lugares celestiales en Cristo Jesús. A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la alabanza. Aleluya. No solamente te sacó de tu miseria, sino que, hermano, ya nos levanta pronto y nos hace sentar junto con Él allá en la gloria, junto con los príncipes de su pueblo. Pero a mí me importa más que los príncipes, me importa el príncipe de los príncipes, el príncipe de la paz. Aleluya. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Y juntamente con Él nos resucitó, nos levantó, nos sacó de la condición, y asimismo nos hizo sentar con Él, nos hizo heredar un sitio, un lugar de honor. ¿Dónde? En lugares celestiales en Cristo Jesús. Pablo no estaba loco cuando él decía: yo ya estoy sentado en lugares celestiales, yo ya me veo sentado en ese lugar que Dios preparó para mí. Aleluya. Ya me veo con los príncipes de Israel, aleluya, cenando, compartiendo esa cena gloriosa en el cielo. Ya veo a Cristo sentado a la mesa, al príncipe de los predicadores, al príncipe de la paz. Aleluya. Ya me veo sentado con Él. Entonces, gloria a Dios, este es un salmo maravilloso que invita a alabar a Dios, que entendamos la profundidad de la gracia, del amor, de la misericordia de Dios. Dios entonces nos sacó de lo más vil, de lo más despreciado, de lo más miserable de nuestras vidas espiritualmente. Eso éramos. Puede que usted como persona no se haya considerado como tal, como persona, pero espiritualmente estábamos sumidos en lo más bajo, en lo más vil. Estamos sentados sobre el pecado y merecíamos el infierno. Pero Dios tuvo misericordia. Y me da una indignación y me da una rabia cuando veo creyentes juleros, cuando veo creyentes fomes para alabar a Dios, cuando veo gente orgullosa, altiva, soberbia. Hermano, humanamente me da un celo, por no decir una bronca santa, con aquellos que se farrean la gracia, el amor, la misericordia de Dios, como si el Señor les debiera a ellos un favor. No, mi hijo, usted y yo le debemos un gran favor a Dios. Yo digo a veces, cuando veo gente que duerme en las calles, cuando veo alcohólicos, quizás ellos a lo mejor serían más dignos de muchos cristianos hoy, de sentarse junto con los príncipes, de que Dios los levante del muladar y los sienta allá arriba en el cielo. Aleluya. Porque hay una montonera de cristianos tibios, mundanos, raquíticos, que aman más lo material, aman más la basura de estiércol de este mundo que el Cristo glorioso, que los lavó, que los perdonó, que los santificó, que inscribió su nombre en el libro de la vida. Aleluya. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Entonces es un llamado a alabar a Dios. Y cuando yo digo alabar a Dios, no solamente a decir gloria a Dios y aleluya. Alabar a Dios es a servir a Dios con nuestra vida. La mejor manera de alabar a Dios es con todo nuestro ser, es dando testimonio y es siendo agradecido de su amor, su misericordia. Concluyo para no ser gravoso, porque yo creo que ya algunos recibieron lo suyo. Simplemente pregunto: ¿dónde te encontró Dios? Pero también te pregunto: ¿Dios te levantó, no? Porque hay un montón de gente que vive caída.
Es que hay que levantar al hermano, hay que levantar a la hermana. Es que otra vez se desinfló, otra vez se desanimó, otra vez está desanimado el hermanito. Te pregunto, ¿te levantó ya Dios o no? Dios te levantó, Dios te tomó de la mano o no. Dios ya te, aleluya, libertó, sí o no, aleluya. Entonces si lo hizo, ¿a dónde te tiene Dios ahora? Dilo. Yo estoy, aleluya, sentado en la gloria. Yo soy heredero de un sitio de honor. Yo soy hijo del Rey de los Reyes, del Señor de los Señores. Yo sirvo al más grande, al más poderoso, aleluya, al eterno, al glorioso, al santo, al misericordioso, al bondadoso. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Dónde te tiene Dios ahora a ti? Dios te mandó de nuevo al muladar, al estiércol, no lo creo. Dios nos ha levantado para que andemos en las alturas con Él, para que disfrutemos de su paz, de su amor, de su gracia, de su presencia, de su compañía, de su bondad, de su generosidad. Aleluya. Póngase en pie, por favor. Y oremos al Señor, aleluya. Y reflexionemos, aleluya, en lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y adoremos su nombre. Padre del cielo, te bendecimos en esta noche. Te damos gracias por tu amor y tu bondad y tu misericordia. Gracias por recordarnos la obra de amor y gracia que has hecho en nosotros. Ciertamente sentado estábamos en cenizas. Como dice la palabra en el Antiguo Testamento, a muchos de nosotros nos encontraste en amargura, en dolor, en luto. Pero Señor, tú cambiaste nuestro lamento en baile, nuestra tristeza en gozo, Señor. Pusiste óleo de alegría en nuestras vidas, aleluya. Gracias, mi Dios. A otros los encontraste en el muladar, en el estiércol del pecado, con vidas hundidas, Señor mío, aleluya, en las drogas, en los vicios perdidos, aleluya, Señor. Pero, Señor, extendiste tu mano, nos rescataste, Señor. Aleluya, nos levantaste de esa pobre y miserable condición para sentarnos con los príncipes de tu pueblo. Nos acercaste a ti, oh Dios. Nos llevaste al palacio real. Nos has llevado a tu presencia. Y en esa presencia tuya estamos. Y en esa presencia diario cenamos. Y comimos de este pan del cielo, Señor. Y en esa presencia tuya nos gozamos día a día, amado Dios. No permitas, Señor, que las cosas efímeras de este mundo, que la basura, que el estiércol de este mundo nos haga, Dios mío, volver atrás, sino que podamos ser agradecidos día a día, Señor, y gozarnos en tu amor y en tu bondad, entendiendo que tú ya hiciste la obra en nosotros. Ya nos levantaste, Señor, y nos has hecho sentar en las alturas. Tenemos un lugar, somos herederos de un sitio de honor. ¿Quién lo diría? Nada valíamos, nada éramos, nada teníamos. Sin embargo, hoy tenemos un lugar que millones y millones anhelarían tener. Tenemos un lugar reservado que millones de aquellos que están en el infierno lo darían todo por alcanzarlo. Aleluya. Te damos gracias por lo que has hecho y lo que estás haciendo en nuestras vidas. Permítenos esta noche adorarte y hacerlo con un corazón agradecido. Señor, anima a aquel que estaba debilitado, fortalece al que estaba débil. Que esta palabra le levante, que esta palabra le motive, que esta palabra lo sacuda, lo estremezca y lo lleve a servirte con todo el corazón. Pedimos una vez más tu gracia, tu amor y tu misericordia en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Glorias para el Señor.
Bendito sea el nombre de Dios. Que se escuche su alabanza, que se escuche su adoración delante de Dios. Aleluya, que suba su alabanza como un olor grato delante de Dios. Dígale al Señor con su alabanza: Señor, gracias porque ahora huelo a vida, porque ahora soy olor fragante para ti, Señor.